Bueno, como ustedes saben, la semana pasada estuvimos estudiando el capítulo del 1 hasta el 4, ¿no? Hasta el 4. Y entonces, ¿qué pudimos aprender en ese tiempo? Pudimos aprender de qué? De Nehemiah. Nehemiah. Pero no me acuerdo quién era. Fíjese que yo lo tenía ayer en la mente. ¿Eh? La pregunta ya se me olvidó. Bueno, lo que pudimos aprender es... Hermano, yo tengo excusas, tengo 84 Sí. años, ¿eh? Recuerdes. Yo Lo que- tengo 69. Okay, lo que podemos aprender es de que hubieron opositores. Sí. Hubieron opositores para, ¿qué? Para la construcción de la muralla, que hubieron Sí, tres sí, personas sí, que sí, se opusieron sí, para sí, que sí. no construyeran la Ya, muralla, ya ¿ok? venía. Entonces vamos aquí a comenzar en el capítulo 5, 5. ¿ok? Pero el hombre del pueblo y sus esposas protestaron contra sus compatriotas judíos, pues decían, si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, en nuestra familia somos muchos y tenemos que pedir prestado el grano para poder comer y vivir. Y otros decían, es tanta el hambre que padecemos que ya hemos hipotecado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas a cambio de alimentos. Otros se quejaban, hemos venido de hipotecar nuestras tierras y nuestras viñas para pagar el tributo del rey, aunque nuestro cuerpo es semejante al de nuestros hermanos y nuestros hijos son como sus hijos, nosotros hemos tenido que hacer de nuestros hijos y nuestras hijas esclavos al servicio de otros. Algunos ya lo son y no podemos rescatarla porque nuestra tierra y nuestras viñas pertenecen a otros. Fíjate qué es lo que está sucediendo aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que ellos tienen hambre. Sí. Tienen hambre, pero ¿por qué ellos tienen hambre? ¿Por qué? Porque ellos tienen que estarle pagando los impuestos a los mismos, a las personas que están por arriba de ellos. Por ejemplo, mira, pues dicen, si contamos nuestros hijos y nuestras hijas, en nuestra familia somos muchos y tenemos que pedir prestado y grano para poder comer. Algunos tienen que pedir grano prestado para poder comer. El otro decían, y tanta el hambre que tenemos que hemos hipotecado la tierra. Sí. Y el otro decía, hemos tenido que hipotecar, ¿qué? Nuestras viñas para pagar el tributo al rey. ¿Ok? Entonces todos ellos estaban empeñados, todos ellos tenían que pagarle. Entonces fíjate como dice aquí, aunque nuestros cuerpos, le está diciendo porque son los mismos hermanos los que le están cobrando. Y entonces le están cobrando cuando le hacen un préstamo, le cobran intereses. Le cobran intereses, ¿tú me entiendes? Y entonces ya eso no es un préstamo y eso no es bueno entre los hermanos, aparte de eso de que ya estaba escrito de que no hicieran eso, que eso no lo podían hacer, ¿tú me entiendes? Y entonces lo estaban haciendo. ¿Ok? Mira, vamos a ver dónde está escrito. Entonces, y los hijos, entonces, cuando escuché, entonces fíjate, ese es Jeremías que está hablando a las mujeres y los hombres, el pueblo le está dando la queja a esa Jeremías. Entonces, en ese, fíjate como dice, cuando escuché sus quejas, me enojé mucho, pero reflexioné acerca de lo que iba a decir. Luego convoqué a los hombres importantes, a los oficiales del templo, y le dije, son capaces de exigir altos intereses a su hermano. Fíjate, él se enojó por lo que escuchó. Sí. Entonces se enojó. ¿Y qué hizo? Les dijo que cómo van a pedirle a sus hermanos. Sí, pero antes de hablar con ellos, ¿qué hizo? Buscó los más importantes del pueblo. No. Fíjate, cuando escuché sus quejas, me enojé mucho. Sí. Pero reflexioné acerca de lo que iba a decir. ¿Qué hizo? Que se enojó, pero reflexionó acerca de lo que iba a decirle a ellos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enojamos, a veces de que hablamos muchas cosas, ¿tú me entiendes? Y hablamos, y hablamos cosas de más. Pero ¿qué hizo él? Él reflexionó. Eso es una cosa que nos enseña a nosotros, que cuando nosotros nos pongamos bravos, nos agüitamos por cualquier cosa. Nosotros antes de hablar con cualquier persona, tenemos que pensar bien y reflexionar. Porque fíjate como dice también la Biblia. La Biblia dice de que enójate, pero no peques. Ya la vez que tú le hables groseramente a otra persona, ya estás pecando ya.
o le estés asando la olla, estás pecando ya. Entonces uno tiene que reflexionar. Cuando uno está cuidado, uno tiene que reflexionar antes de hablar con otra persona. Hermano, lo que pasa es que nosotros debemos de pensar antes de hablar. Sí, eso es. No Y vamos entonces, a hablar a lo tonto. entonces eso fue lo que nos enseñó Jeremías. Y vamos a ver lo que le va a decir a ellos. Fíjate lo que hizo. Luego convocó a los hombres importantes y a los oficiales del templo y les dije, son capaces de exigir altos intereses a sus hermanos. Y también le dije, de acuerdo con nuestras posibilidades, nosotros rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos como esclavos a otros pueblos, y ustedes se atreven a vender a sus propios hermanos entre nosotros mismos. Y como no supieron qué responder, prefirieron callar. Entonces, fíjate, él le habló a ellos, normalmente. Si él lo hubiera hablado alteradamente, a lo mejor ellos lo hubieran respondido bruscamente también, entonces hubiera habido una discusión. Entonces, como él habló correctamente, ellos no tuvieron, aparte de eso que le estaba diciendo la verdad, ¿qué hicieron? Se quedaron callados. Entonces, fíjate cómo le dijo, también dije, ¿cómo son capaces de seguir actos de intereses a sus hermanos? Si son hermanos, son israelitas igual, ¿por qué le va a subir, le va a cobrar taxes, le va a cobrar interés por lo que te deben? Sí. ¿Ya tú me entiendes? 9, pero añadí, esto que están haciendo no está bien. Demuestren temor a nuestro Dios, así nos tendremos que avergonzarnos delante de nuestros enemigos de otros pueblos. Entonces, déjame ver una cosa aquí, a ver, porque eso está escrito en otro lugar. Fíjate, me enojé y que sé cuándo, a sus hermanos. ¿Ok? Mira, eso está en el libro de Levíticas. Fíjate lo que dice en el libro de Éxodos 22-25. Si prestan dinero a alguno de tus pobres, a alguno de los pobres de mi pueblo, que viva contigo, no te portarás como él, como prestamista, ni le cobrarás intereses. Que eso estaba escrito en el libro de Éxodo, de que dice Dios, de que no le cobren intereses a la gente que tú le pidas, que te pidan prestado. También está en el libro de Levíticas, capítulo 25, versículo 36. Si le prestas dinero, no le pedirás que te pague interés o ganancia. Al contrario, tendrás temor de tu Dios y tu amor vivirá contigo. Fíjate, también está en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, del 19 al 20. Fíjate cómo dice, no impongas intereses a tu hermano por el dinero o comestible o cualquier otra cosa que le preste, pero lo que se acostumbra a cobrar intereses, que no cobren intereses. Y eso estaban dicho. Entonces lo que estaban haciendo ellos, estaban cometiendo un pecado. Eso era pecado porque estaban ¿Me entiendes? Eso no era bueno, eso no era bueno. Sí. ¿Ok? No era bueno eso. ¿Ok? 10. Mis hermanos y yo también le hemos prestado dinero y grano para que ellos puedan sobrevivir. Dejemos cobrarle intereses, que él también hizo lo mismo, pero dice, vamos a dejar de cobrarles intereses. ¿Tú me entiendes? Yo les ruego que hoy mismo le devuelvan su tierra, sus viñas y sus olivares y sus casas, más la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que le cobraron con interés, que le devuelvan todas las cosas que le pagaron, que se lo devuelvan a ellos. ¿Sí me entiendes? Que se lo devuelvan. ¿Ok? 12. Ellos dijeron, así lo haremos. Vamos a devolverle lo que habíamos cobrado. No tendrán que pagarnos nada. Entonces reuní a los sacerdotes y los comprometí a cumplir lo que había acordado. Luego sacudí mis vestiduras y les dije, así como he sacudido mi vestido, que Dios sacuda de su casa a quien no cumpla con este acuerdo, que lo echa fuera. Y el pueblo dice, amén. Y alabó al Señor y empezó a poner en práctica todo lo que habíamos acordado. ¿Qué hizo? Que le dijo, bueno, se sacudió la ropa, ¿no? Y dijo, de esa misma forma en que yo me sacuda
las personas que no hagan lo que dijimos que íbamos a hacer, que no iban a cobrar el impuesto a la gente, si lo hacen, que así mismo el Señor los sacuda a ellos. ¿Tú me entiendes? Los sacuda de su casa al que no cumpla. Y el que no estén de Dios, que ya no sean de Dios. El que no cumpla lo que dijeron, que Dios eso. Y entonces, ¿qué dijeron todo el mundo? Amén. ¿Qué quiere decir la palabra amén? Que todo el mundo está de acuerdo. ¿Tú me entiendes? Es una palabra, amén. Y alabó, y entonces ¿qué hizo? Y alabó el Señor y empezó a poner en práctica todo lo que habíamos acordado. ¿Qué quiere decir? De que alabó el Señor. Le dio honra a quien honra merece, al Señor. ¿Y qué hizo? Todo el mundo se puso en práctica lo que habían hablado. ¿Ok? 14. Durante 12 años, desde el día en que el rey Artajerjes me nombró gobernador de la tierra de Judá, es decir, desde el año 20 de su reinado hasta el año 32, ni mis hermanos ni yo nos alimentamos con la contribución que yo recibía como gobernador. ¿Qué quiere decir? De que a él le pagaba, pero que por ese pago él no se beneficiaba de ese pago que le daban a él como gobernador. 15. En cambio, los gobernadores anteriores a mí abrumaban al pueblo y le cobraban 40 monedas de plata por el pan y el vino que le vendían. Aún sus mismos criados se creían superior y se aprovechaban del pueblo, pero yo no me porté así por mi temor a Dios. ¿Qué quiere decir? De que los otros gobernantes que estuvieron delante de él, ¿qué hacían? Le cobraban impuestos a la gente. Y los criados de los gobernantes, eso, hasta se creían grandísimos y también le cobraban al pueblo. Pero que él, como le tiene temor a Dios, él no lo hacía. ¿Ok? Porque de todos modos, eso estaba en la ley, de que tú no lo puedes hacer. Y si tú le tienes temor a Dios, tú vas a cumplir todo lo que dice la palabra de Dios. 16. Como parte del pueblo, a mí y a mis criados nos tocó restaurar un tramo de la muralla, aun cuando yo no había comprado tierra. No se recuerdan de que cuando estaban construyendo las murallas, las estaban construyendo al frente de su casa. Cada persona la construía frente de su casa. Y ellos, Nehemías no tenía casa. Él no tenía casa. Él construyó para construir la muralla. Pero él no tenía casa. Fíjate como dice que como parte del pueblo, a mí y mis criados nos tocó restaurar un tramo de la muralla. Aún cuando yo no había comprado tierra, que él no había comprado tierra todavía, y todavía está ayudando en construir la muralla. ¿Me entiendes? Pues tú sabes que las murallas las están haciendo cada cual en frente de su casa. ¿Me entiendes? A mí, 17, a mi mesa se sentaban 150 judíos y oficiales, más otros que venían de las naciones vecinas. Cada día se mataba un buey y 6 ovejas engordadas, y a mí me preparaban aves para comer, y cada 10 días se servía vino en abundancia. Sin embargo, nunca exigí que eso se pagara con las contribuciones a que tenía derecho como gobernador. ¿Qué quiere decir? De que a él le daban comida y le hacían, mataban vacas, mataban toros, mataban lo que mataran, no. Pero que él no cobraba ese dinero, él no lo utilizaba, el dinero del pueblo. ¿Tú me entiendes? Fíjate cómo dice, mataban aves para comer y cada 10 días se servía vino de abundancia. Sin embargo, nunca exigí que eso se pagara con la contribución a que tenía derecho como gobernador. Porque la pobreza del pueblo era extrema. Ahora fíjate cómo dice aquí, Dios mío, te ruego que no te olvides de mí, ni de todo lo que he hecho por tu pueblo. Le está orando a Dios, que no se olvide de él y de todas las cosas que él ha hecho por su pueblo, que todas las cosas que él ha hecho por el pueblo de Dios ha sido como le gusta a Dios que nosotros lo hagamos. ¿Ok? 6. Cuando Sanballat, Tobias, Gesem, el árabe, ¿quién es Sanballat y Tobias? Pues eran los que no querían a Dios, ¿verdad? No. Sanballat.
Sí, Sanballat y Tobías, ¿quiénes eran? Y Gesán el árabe. El árabe se vino con ellos también, porque no querían que hicieran la muralla. Ellos fueron los que se opusieron a la construcción de la muralla. Sanballat, Tobías y Gesén, el árabe, ellos fueron los que se opusieron a la construcción de la muralla. Sí. Fíjate cómo dice aquí en el 6. Cuando Sanballat, Tobías, Gesén el árabe y nuestros otros enemigos supieron que habíamos terminado de reconstruir las murallas y que se habían tapiado todas sus brechas, aunque no habíamos colocado las puertas de madera, me mandaron un mensaje. Entonces cuando ellos se enteraron de que ya habían acabado las murallas, le mandaron un mensaje ¿a quién? A Nehemías. Le mandaron un mensaje. Vamos a ver lo que dice el mensaje. Me mandaron un mensaje que decía: queremos reunirnos contigo en alguna de las aldeas del campo de ONU. En realidad, lo que ellos querían era hacerme daño. No se quería reunir con él, lo que querían reunirse con él era para engañarlo, para hacerle daño a él. Así que mandé a decirle: no me es posible ir porque estoy en medio de una gran obra. Si fuera yo a reunirme con ustedes, el trabajo se detendría. No quiero perder tiempo porque estoy haciendo algunas cosas. Sí. Si yo voy para allá, la cosa que estoy haciendo se va a detener. No quiero perder mi tiempo. 4. Aunque ellos insistieron hasta 4 veces, mi respuesta fue siempre la misma. Como 4 veces le volvieron a decir lo mismo. Y siempre le dijo lo mismo. Pero Sanballat insistió una 5ª vez. Y me envió a un criado suyo con una carta abierta. Le mandó un criado con una carta abierta. Vamos a ver lo que dice la carta. 6, la cual decía: ha llegado a nuestra ciudad el rumor, y Gesén lo confirma, de que los judíos y tú piensas relevarse y que por eso estás construyendo las murallas de Jerusalén. Según este rumor, tiene la intención de proclamarte rey. Fíjate, le está diciendo de que él está construyendo las murallas porque se quiere revelar. Y entonces él se quiere proclamar como rey. Y usted no se recuerda que cuando él salió, ¿qué fue lo que él hizo para ir? Él vino con la idea de construir las murallas porque vio las ruinas. Lo que le habían dicho los hermanos de él, de que había ruinas en las murallas, que las murallas están desbaratadas. Entonces él le pidió permiso al rey. ¿Para qué? Para venir a construir las murallas. ¿Tú me entiendes? Entonces aquí este hombre lo está acusando erróneamente. Fíjate cómo dice: ha llegado a nuestras ciudades. ¿Cómo? Quiere que vaya ahí sí, a pelearse con él. Pero no, ya como vieron ya de que no podía ir ya. Sí, como que no podía ir, que él no iba a ir. ¿Qué hace? Empieza a hacerle acusaciones falsas. Le dice: ha llegado a nuestra ciudad el rumor, y Gesén lo confirma, de que los judíos y tú piensas relevarse y por eso estás reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Según este rumor, tiene la intención de proclamarte rey. Y hasta te has rodeado de profetas para que proclamen en Jerusalén que Judá ya tiene rey. Ten cuidado porque esto puede llegar al oído del rey, así que ven a hablar con nosotros. Fíjate, sí que ven a hablar con nosotros para aclarar este asunto. Ella se fue una carta que le está mandando, mintiéndole, ¿no? Ven para hablar con nosotros, porque esto va a llegar antes que llegue al oído del rey. Ven a hablar con nosotros. 8. Yo le respondí: esto que dice no es verdad. Tú mismo lo has inventado. Tú mismo lo has inventado. Y es que nuestros enemigos querían amedrentarnos y desanimarnos para que no terminara la obra de la restauración. Sí. Dios mío, fortalece mis manos. Fíjate, entonces él se da cuenta que ellos de todos modos quieren y son persistentes. Uno tiene que tener cuidado cuando tenemos personas que se oponen a las cosas que nosotros estamos haciendo por Dios.
¿Tú me entiendes? Cuando nosotros tenemos personas que se oponen a las cosas que nosotros tenemos por Dios, nosotros tenemos que tener cuidado y seguir. Porque ellos son persistentes y hasta que ellos Ganen. no salgan con la suya, ¿tú me entiendes? No van a parar. Ya, fíjate, hasta la acusación que le están poniendo de que él se quiere hacer el rey, que se quiere relevar y que se sé cuándo. Eso es falsa acusación de él, de ellos. ¿Tú me entiendes? Entonces fíjate como dice aquí a lo último aquí, no, Dios mío, fortalece mis manos. Que siempre cuando nosotros nos encontramos en estos tipos de situaciones, nosotros tenemos que hablar con Dios y pedirle a Dios, decirle, Dios, ayúdanos, como él lo dijo aquí, Dios mío, fortalece mis manos, porque no sé, por donde quiera me están atacando. Entonces uno tiene que pedirle la fuerza a Dios, porque la fuerza y las batallas no son de nosotros, las batallas son de Dios y hay que dejárselo todo a Él. 10. Poco después fui a casa de Semaías, el hijo de Delias y nieto de Mijatabel, que estaba encerrado en su casa. Al verme, dijo, te aconsejo que vayamos a la casa de Dios y que cerremos la puerta, porque tengo entendido que esta noche tus enemigos vienen a matarte. Fíjate lo que le está diciendo, ¿quién? Poco después fui a casa de Semaías. Semaías le está diciendo, Semaías le está diciendo, Semaías es el hijo de Delalia y nieto de Mitabel. Y le está diciendo que estaba encerrado en su casa. Le dice que le aconseja, que vayan para la casa de Dios, que es el templo, ¿no? Y que se escondan en el templo, porque esta noche lo van a venir a matar. Ahora vamos a ver lo que le responde Nehemías. Pero yo le dije, los hombres como yo no corren a esconderse. Los hombres como yo no corren a esconderse, y menos en el templo. No por salvar mi vida voy a esconderme. Le está diciendo, los hombres como yo no corren ni se esconden, y menos en la casa del Señor. Yo no voy a hacer eso. Y para salvarme, ¿para qué voy a hacer? Entonces fíjate como dice aquí en el 12. Y es que me di cuenta, fíjate lo que dice en el 12, y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado. Que Dios no lo había enviado, sino que hablaba así porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque ese hombre era un profeta. ¿Pero qué? Tobías y Sanballat le habían dicho de que le dijera eso. ¿Tú me entiendes? Para amedrentarme y hacerme pecar. Y para que ellos me difamaran y pudieran hablar mal de mí. Dios mío, toma en cuenta lo que Tobías y Sanballat están haciendo en mi contra. Y no te olvides de la profetisa Noadías ni de los otros profetas que intentaron amedrentarme. Fíjate, le está diciendo que esa gente están haciéndole cosas malas. Entonces que no se olvide tampoco de los profetas que le han tratado la manera de engañarlo. ¿Tú me entiendes? 15. A pesar de todo, la muralla quedó terminada el día 25 del mes de Elul. Tardamos 52 días. Fíjate, a pesar de todas las situaciones, de todos esos rollos, de toda esa gente que le están poniendo frente a él, ¿qué sucedió? Se acabó. Terminó la muralla. Terminó la muralla en 25. ¿En qué? 50. Quedó terminada el día 25 del mes de Elul. Tardamos 52 días. 52 días soportando eso ahí, la gente que se ve que sé cuándo, y hasta tuvieron que, tú sabes, tuvieron que estar armados, sí, con una arma en la mano y con la otra el martillo. ¿Tú entiendes? Y trabajando. Y eso los detuvo ahí. Eso no lo detuvo. Entonces cuando tú estás haciendo una cosa por Dios y para Dios, si tú te detienes, es porque tú quieres. Si tú tienes fe y tienes te propones de hacer las cosas, no hay quien te detenga. ¿Ok? Y cuando nuestros enemigos de los alrededores lo supieron, se llenaron de miedo y humillados, reconocieron que en la obra que habíamos hecho, Dios había estado presente.
Por aquellos días se había intensificado el envío de cartas por parte de los jefes de Judas a Tobías y de Tobías a ellos. Fíjate entonces lo que sucede cuando los enemigos se enteraron de que ya no pudieron hacer más. Entonces se humillaron y reconocieron que la obra había sido hecha. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Y entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a hacerse amigos de la gente del pueblo, como Tobías. Porque aquellos días se había intensificado el envío de cartas por parte de los jefes de Judas a Tobías y Tobías a ellos. Que los jefes de Judas le están mandando cartas a Tobías y Tobías le está mandando a ellos. Pero vamos a ver por qué. Porque muchos se habían vuelto sus aliados. Ya que él era lleno de Zacarías, hijo de Ahra. Y porque Jonán, su hijo, se había casado con la hija de Mesulán, hijo de Berequías. No se recuerda que se habían casado israelitas con no israelitas, con las personas que eran de otras naciones. Oh, sí. No se recuerda. Sí. Y entonces, porque él no está catalogado como israelita. Él no está catalogado como en mi presencia alababan sus buenas acciones. Fíjate ahora lo que hacen las personas, ¿no?, que del pueblo, ¿no? En mi presencia alababan sus buenas acciones, pero iban a contarle todo lo que yo decía. Y todavía me enviaba cartas intimidatorias. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso, esa gente estaba ¿con quién? Con Tobías, y estaban también con Jeremías. Porque cogían y entonces le hablaban bien a Jeremías de Tobías, y cogían y le decían todo lo que Jeremías le decía a ellos de Tobías, iban y se lo decían. Y eso no es correcto, eso no es bueno. En mi presencia alababan a sus buenas acciones, pero iban a contarle todo lo que yo decía. Todo lo que él decía y todo lo que él hacía, se lo iban a contar. ¿A quién? A Tobías. ¿Tú me entiendes? Entonces Tobías, ¿qué hacía? Le mandaba cartas intimidadoras. 7. Este es el último capítulo que vamos a estudiar hoy. Entonces este capítulo prácticamente es de la genealogía. ¿Ok? Es de la genealogía. Entonces aquí hay muchos nombres y que sé cuándo. Entonces prácticamente lo que voy a es estar hablando y leyendo. No vamos a explicar mucho porque no hay mucho que explicar. Pero hay algunas partes que sí se pueden explicar, pero la mayoría es la genealogía, ¿ok? Puros nombres que no entendemos nosotros. No se me quedan los nombres, no se me quedan. No, pues eso Ok, fíjate cómo dice aquí. Cuando terminamos de reconstruir capítulo 7. Cuando terminamos de reconstruir la muralla y colocamos las puertas y designamos a los porteros, cantores y levitas, además escogí a mi hermano Yananí y a Hananías, un hombre recto y temeroso de Dios como ningún otro, que era jefe de la fortaleza de Jerusalén. Y les dije, las puertas de Jerusalén no deben abrirse antes de que el sol caliente, aunque haya gente que quiera entrar y cierre las puertas y corran los cerrojos. Luego, de entre los que vivían en Jerusalén, escogí guardias para que vigilaran por turnos enfrente de sus casas. Esta decisión la tomé porque nuestra ciudad estaba muy extendida, pero poco habitada, pues muchas casas todavía no se habían reconstruido. Entonces, ¿qué hizo él? Puso como un cofio de que por la noche a las puertas de Jerusalén no se deberían abrir ante el sol, antes que el sol se calientara, ¿me entiendes? Y cogió y entonces puso guardianes ahí porque de todos modos las murallas estaban grandes, ¿no? Y entonces no había muchas casas construidas de todos modos. Y entonces habían espacios que no vivía gente ahí. 5. Entonces el Señor me llevó a reunir a los nobles y oficiales y al pueblo en general para que fueran empadronados según su genealogía. Se recuerda que siempre le dije de que siempre a Dios le gusta tener la genealogía para saber quiénes eran la gente, como Tobías. Tobías no era de genealogía, entonces no le dieron sus de eso. ¿No me entiendes? Hallé el libro de genealogía de los israelitas que habían vuelto antes y allí encontré anotados los siguientes nombres.
y la lista de la gente que Nabucodonosor había llevado cautiva a Babilonia y que ahora volvían a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los jefes que volvieron con Zorobabel fueron Josué, Nehemías, Azarías, Ramías, Nahamanías, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigbei, Nehum y Banán. El número de los israelitas fue el siguiente: los descendientes de Paros, 2162; los descendientes de Sefatías, 372; los descendientes de Arad, 652; los descendientes de Pahat, Moab, que fueron hijos de Josué y de Job, 2818; los descendientes de Adán, 1254; y los descendientes de Satú, 845; los descendientes de Zacarías, 760; los descendientes de Binú, 648; los descendientes de Bebai, 628; los descendientes de Asgad, 2122; los descendientes de Adonicán, 667; los descendientes de Bigbei, 2067; los descendientes de Adín, 655; los descendientes de Atel, hijo de Ezequías, 98; los descendientes de Jasum, 328; los descendientes de Besaí, 324; los descendientes de Jarif, 112; los descendientes de Gabaón, 95; los varones de Belén y de Netofa, 188. 27. Los varones de Anató, 128. Los varones de Bet Asmabet, 42. Los varones de Kiriat Yerim, Cafira y Berot, 743. Los varones de Rama y de Jebá, 621. Los varones de Migma, 122. Los varones de Betel y de Jaí, 123. Los varones del otro Nebo, 52. Los descendientes del otro Elán, 1254. Los descendientes de Harín, 320. Los descendientes de Jericó, 345. Los descendientes de Eló, Hadid y Ono, 721. Los descendientes de Sena, de 3930. Los sacerdotes, los descendientes de Jedaías, de la familia de Josué, 973. Los descendientes de Imer, 1052. Los descendientes de Pahur, 1247. Los descendientes de Harín, 1017. Los levitas, 43. Los levitas. Ahora van a hablar de los sacerdotes anteriormente, ¿no? Ahora aquí van a hablar de los levitas. Los levitas, los descendientes de Josué y de Gamil, de la familia de Jodavías, 74. Los cantores, los descendientes de Asaf, 148. Los porteros, los descendientes de Salum, de Atel, de Talmón, de Jacob y de Hatita y de Sobia, 138 en total. Ahora aquí estaban hablando de los sirvientes del templo, ¿no? Ahora aquí van 46. Los sirvientes del templo, los descendientes de Sija, de Jasufa y de Tabor, de Queros, de Siga, de Padón, de Lebaná, de Hagagá, Jababá, de Salmarí, de Hanán, de Idel y de Gazal, de Reaía, de Resín, de Nocoda, de Gazán, de Usa, de Pasajea, de Besai, de Mejunín y de Nefusín, de Babuc, de Jacufa, de Jahur, de Baslud, de Mejida, de Harza, de Balcos, de Cisara, de Tema, de Neesia y de Hatifa.
57. Yo me quedé ya toda. 57. Los descendientes de los hijos de Salomón. Los descendientes de Sotai, de Soferet, de Perida, de Jalá, de Darcón, de Yidel, de Cefatías, de Jatil, de Poqueret, de Jazibayin, de Amón. Todos los sirvientes del templo y los descendientes de los siervos de Salomón, 392. Hubo otros que también volvieron a Jerusalén y que provenían de Temalai, de Tajaz, Querub, Adón y Mir, pero que no podían demostrar su genealogía, ni la de sus padres, ni si eran o no israelitas. Estaban haciendo eso porque tú sabes que había gente que eran extranjeros, ¿no? Y los permitían de que si estuvieran ahí en las tribus, pero si no son de la genealogía, a esa gente no se le puede dar cargos. ¿Tú me entiendes? Pero ellos decían que eran y no. Sí, No podían probar. no lo podían probar como Tobías, que no pudieron probarlo de que él era israelita. ¿Tú me entiendes? Ahorita lo van a mencionar aquí más adelante. Eran descendientes de Elías. Ah, míralo ahí. Y ahí, todavía. Eran descendientes de Laía, Toaías y de Necoda, 642 en total. De los sacerdotes, los hijos de Zachabías, de Cos y de Basí, este se casó con una hija de Basila y la Galadita y tomó el nombre de la familia de ella. Estos buscaron en vano el registro de su genealogía y como no lo hallaron, fueron excluidos de sacerdocio. Entonces el gobernador les prohibió comer de las cosas sagradas hasta que hubiera un sacerdote que hubiera consultar con el Urim y el Tumim. ¿Usted sabe lo que es el Urim, no? El Tumim. ¿No sabe lo que eran eso? No. ¿Qué? ¿No sabes lo que era? Bueno, dame, a ver si se lo puedo explicar yo correctamente, pero no quiero explicárselo de una forma que no sea la más correcta. Ok. Era parte de la vestimenta del sumo sacerdote, ¿no se recuerda? Y aparte de eso se utilizaba también, dame ver bien para que tú veas. Eso se utilizaba para escoger. Dame no, ¿cómo se llama esto? De no hablar. Ok, Urim y Tumim, parte de la vestimenta del sumo sacerdote, se guardaba dentro de la pectoral que tenía forma de bolsa o saco, sobre el cual estaban las 12 piedras preciosas engastadas en su superficie, cada una de las cuales llevaba el nombre de una tribu de la Israel. De esta manera, el sumo sacerdote llevaba el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Las palabras de juicio están relacionadas con y el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, que servían para indagar la voluntad de Dios en asuntos nacionales. ¿Qué quiere decir? Que eso lo utilizaban para indagar la voluntad de Dios en asuntos que ellos no podían llegar a una conclusión. Cuando el pueblo tenía necesidad de tomar una decisión, iban al sumo sacerdote a consultarle por el juicio del Urim y el Tumim delante de Jehová. El uso directo, él estaba reservado para los... Okay, vamos a ver aquí en el donde dice el 27-21. El número 27-21. Él se presentará ante el sacerdote Eleazar para consultarme por medio de Urim cuando Josué los ordene, todos los hijos de Israel saldrán. Cuando él los ordene, todos los hijos de Israel volverán. ¿Qué quiere decir? Que ellos tiran el Urim ese, que era como especie de que era lo que le decía, lo que Dios quería hacer. Entonces los sacerdotes lo guardaban, ¿en dónde? En sus mantas, y eso representaba también ahí las 12 tribus. Fíjate cómo dice aquí, mira, parte de vestimenta del sumo sacerdote se guardaba dentro de la pectoral, que tenía forma de bolsa o saco, sobre el cual estaban 12 piedras preciosas engastadas, que eran las 12 piedras preciosas. Las 12 piedras preciosas representaban ¿qué? Las 12 tribus. Oh, ¿Ok? ¿sí? Sí. Ah, mira.
Eso estaba en la ropa del sumo sacerdote. Sí. Pero no nos pregunte otra vez quién es son. Eso es porque no nos vamos a acordar. ¿Ok? No, pero yo no había oído de eso. Pero presentaban las piedras. 67. Sin tomar en cuenta los siervos y hombres, los siervos, hombres y mujeres que sumaban 7.337, entre los cuales había 245 cantores y cantoras. Habían cantores y cantoras. Pero esa palabra cantar, cantoras, ¿está correcto esa palabra? Está escrito ahí, está correcto. Cantores y cantoras. Cantoras deben ser las mujeres, cantores. Cantores son los hombres. Nosotros le hicimos ahora cantante y ¿no? Cantante. Le hicimos cantante a los hombres y a las mujeres, yo creo, ¿no? No más cantantes. Cantante. No más. Pero aquí están especificando de que son mujeres La diferencia de las mujeres y el hombre. y hombres, ¿no? El varón. Dice que nunca había esa palabra yo. Cantores y cantoras. Llevaban 736 caballos, Espérate un momento, déjame ver, porque a lo mejor significa otra cosa. Ok, cantora. Que canta. Oh, pues, cantor y cantora. Vamos a ver bien ahí, porque yo quiero ver bien. Vamos a ver, no sé qué. A lo mejor yo estoy diciendo una cosa que no sea. Ok. Cantora, colequial recipiente de losa metal plástico para recoger la orina y la evacuación del vientre. Bueno. Cantor y cantora, que canta en especial si se dedica a ello profesionalmente. Los niños cantores de Viena, los salmos de Biblia, eran ejecutados por cantor, solista del diablo. Persona que narra o describe una cosa que se cuando va. Pero aquí prácticamente cantor y cantora es ¿cómo se llama esto? Masculino y femenino, ¿no? ¿Verdad? Es lo que entiendo también. Pero no había oído, he oído cantores, pero no cantaba. Ok. Llevaban 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 asnos. Algunos jefes de la familia más importantes dieron sus ofrendas para la obra de reconstrucción. El gobernador entregó el tesoro, 1.000 dramas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los jefes de la familia aportaron el tesoro 160 kilos de oro y 1.210 kilos de plata. El resto del pueblo entregó 160 kilos de oro, 1.100 kilos de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, parte del pueblo, los sirvientes del templo y los restos de los israelitas habitaron sus respectivas ciudades. En el 7º mes del año, todos los israelitas se habían establecido ya en sus ciudades. Y ya terminamos aquí el capítulo 7. Entonces, mira, una de las cosas, ¿no?, que yo quiero decirle, ¿no?, que la genealogía para Dios es muy importante. Usted no se recuerda también en el libro de Mateo, cuando sale la genealogía de Jesús, que nació, vino de este y vino de esto otro. La genealogía era porque usted sabe de que venía gente de otras ciudades, que no eran israelitas, entonces ellos querían tener la genealogía. Ahora, el capítulo que vamos a estudiar, que es el 8, vamos a empezar en el 8, ¿no? La semana que viene. Quisiera que lo leyeran. Quiero decirle una cosa, ¿no? De que ese es uno de los capítulos que más me gusta a mí acerca de la Biblia. ¿Oh, sí? Sí, porque en ese capítulo es donde Esdras empieza a estudiar y enseñar a las personas acerca de la ley. Oh. Y hacen como especie de una iglesia. Y se sientan ahí y él empieza a estudiar y empieza a hablarle y enseñarle las cosas y que se yo que sé cuándo. Y usted verá qué cosa más importante, nosotros podemos aprender ahí de cómo ellos enseñaban y el tiempo que duraban para enseñar a las personas.
No ahora que es una hora, Sí. ni que es media hora, y de que ya no tenemos que ir, que sé yo, que sé Sí. cuándo. Sí. Ahí era, desde por la mañana hasta por la noche, estudiando la palabra de Dios. Y así es como nosotros debemos estudiar la palabra de Dios, porque no es una hora ni 2 horas, en una hora, en 2 horas, nosotros no podemos aprender nada. Eso sí. Es ¿Tú cierto, me entiendes? es cierto. Nosotros no podemos Que se aprender nos nada. olvida luego, luego. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? De que estamos enseñando a la gente en una hora y no es bueno. Entonces, para la semana que viene vamos a comenzar en el libro 8 y Sí. vamos a aprender algo sobre ello.